de lo más particular que puede ser, caminando. Se me quedó como tiesa esa rodilla, no la podía doblar, se me quedó así. Tuvieron que ir por mí porque no podía manejar. Bueno, en fin, fue algo muy particular, pero aquí estamos. Gracias a Dios pude estar acá. No quería dejar de predicar por una rodilla. Y bueno, Dios es nuestro sanador. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Siempre en mi vida he dicho que sin importar cómo esté, quiero venir a adorar al Señor, y lo he hecho hasta el momento. Y ninguna rodilla, ninguna cosa. He estado en momentos con fiebre, con escalofrío, con muchas cosas se me he parado, y algo particular Dios se lleva a eso. Amén. Así que estoy feliz de estar con ustedes hoy. Gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Gracias, amado Señor, por esta mañana que nos das. Gracias por esta palabra que hoy tú nos regalas, que vas a hablar a nuestro corazón. Habla a nuestro corazón, Dios. Que esta palabra no llegue vacía, que esta palabra dé fruto en gran manera. Señor, que quita todo pensamiento humano mío, que tu palabra hable por sí sola, Dios, y que llegue a nuestro corazón, a nuestra vida, y produzca fruto en gran manera, mi Señor. Te doy toda la honra y la gloria, mi Dios. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Saludamos a todos los que nos ven desde su casa, de otro país, a Osquitar, a Zulima, a Carmen, a Elizabeth desde España, bueno, en fin, a John también se conecta. Bueno, a todos, a cada uno de ustedes, a ustedes que están aquí, les bendecimos, les amamos. Qué bonito es hacer iglesia cada domingo, adorar al Señor, honrar al Señor, pero lo más hermoso es que también Él nos habla. Amén. Gloria a Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Estábamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Amén, ¿recuerdan? Y que es necesario para nuestra vida tener ¿qué? El fruto, no los frutos, es el fruto del Espíritu Santo, que tiene muchas características, como ¿cuáles? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Y es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque no podemos vivir un evangelio sin la presencia del Espíritu Santo, sin la dinámica del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque eso es lo que nos hace diferente. El fruto del Espíritu Santo madura nuestro carácter. Y aprendíamos, y la pastora traía como un dibujo aquí de una fruta que iba como madurando, que habían partes en donde estaba como un poco verde. En fin, el fruto del Espíritu Santo cada vez va madurando en nuestra vida. ¿Quién necesita más amor en su vida? Más gozo, más paz, tal vez mantienes. Necesitas más paz. Otro que dice: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Cierto? Necesitamos más paciencia, más gozo. En fin, ese es el fruto del Espíritu Santo. Pero hoy quiero hablar de algo también que es muy poderoso. Son los dones del Espíritu Santo. Creo que me voy a llevar dos programas de televisión. Me siento como en un programa de televisión. Creo que 2 domingos. No tenemos afán, pero sí queremos saber más de Dios, más de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuánto aprendieron más del fruto del Espíritu Santo? La cosa que ignorábamos, lo decíamos y lo podíamos recitar, pero el fruto en sí, el Espíritu Santo, es muy valioso. Vamos a la palabra del Señor. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos,
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿El Espíritu es qué? El mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y podemos evidenciar aún la Trinidad en este versículo. Dice versículo 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y una de las características es que ¿quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién da el fruto? El Espíritu Santo. Y Él reparte a cada uno en particular. Dígale al de lado: a mí me dio mi parte. Dígale así: a mí me dio mi parte. Él reparte en particular. A cada uno nos dio en una medida. Gloria al Señor por eso. Él reparte como Él quiere. O sea, Él reparte el fruto nos lo entrega, pero los dones Él reparte como Él quiere. Yo no sé, aquí puedan haber dones de sanidades, otros de milagros, otros de interpretación de lenguas, otros de profecía, otros, bueno, todos estos dones, gloria al Señor, y aquí están representados en la iglesia del Señor. El problema es que muchas veces no sabemos que están. Tal vez tienes el don de sanidad, pero nunca has orado por alguien. Hay un don en ti sin desarrollo, y necesitamos desarrollar los dones del Espíritu Santo. Esos dones en ti. Sabes, Dios te equipó para hacer una obra poderosa en esta tierra, y los dones son para esta tierra. Los dones ya no sirven arriba, los dones sirven acá. El fruto del Espíritu Santo sirve acá, porque el fruto da carácter, pero el don te equipa para hacer la obra de Dios. Todos en este lugar tenemos dones del Espíritu Santo. Necesitamos saber cuáles son esos dones en nuestra vida. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es una obra en nosotros, es moldeando, estamos hablando del fruto, el carácter del Espíritu Santo en nosotros. El fruto identifica nuestra madurez. ¿Cómo está el fruto del Espíritu Santo en tu vida? Va a identificar madurez. ¿Cómo estás de gozo, de paz, de paciencia, de mansedumbre, de templanza? ¿Cómo estás de fe? Pastor, muy poco. Estás inmaduro espiritualmente. Pero pastor, voy creciendo y ya tengo paciencia, ya no hablo como ya tengo paciencia con los demás. Se está evidenciando el fruto del Espíritu Santo en tu forma de ser, en tu carácter, cómo reaccionas ante las demás personas. Necesitamos que el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo, esté poderosamente en nuestras vidas. Yo no sé si a ustedes, ¿cuántos casados hay aquí? Levanten su mano, por favor. Ok. ¿Recuerdan cuando eran recién casados? ¿Alguien recuerda? Ay, gordo, gorda, te amo. Pero llegaba una cosita, era tan insignificante, un problema tan pequeñito, y podían durar toda una tarde disgustados, serios, no se hablaban. ¿Cuántos recuerdan eso? Tal vez algunos dicen: no, pastor, lo sigo viviendo.
Necesitas madurar en tu relación como matrimonio. Porque en todos estos 16 años que llevo de casado, Pau y yo muchas veces nos sentamos y decimos, no peleamos por insignificancias. Recuerdo cuando peleamos porque un plato quedó mal lavado, cuando una esponja quedó ahí en el mal colocada. Pero ya eso no nos afecta, porque ¿sabes qué decimos? Esas cosas no pueden dañar un grandioso día. No nos puede dañar un día. Pero eso es madurez en la pareja. Lo mismo con nuestro carácter, con el Espíritu Santo, va trayendo madurez a nuestra vida. Ahora, los dones es una obra es la obra del Espíritu Santo a través de nosotros para bendecir a otros. Esos son los dones. Los dones se usan y Dios los usa en nuestra vida para bendecir a otros, no para bendecirte a ti. Si Dios te dio el don de sanidad, debes orar por las personas para recibir sanidad. No te dé miedo. Sabes, Dios puede comenzar a usarte para que ores por un dolor de cabeza y después por milagros más grandes. Pero todo tiene un desarrollo espiritual en nuestra vida que está conectado con lo natural. Sabes que hay una característica también, que muchos cristianos podemos tener los dones, pero no tener desarrollado el fruto del Espíritu Santo. Entonces encuentras cristianos con dones muy tesos, pero con poco carácter. Con dones muy tesos, pero que no aman. Con dones muy tesos, pero que no tienen paciencia. Y es un peligro tener un don sin que el fruto esté desarrollado en nuestra vida. Es más, me atrevo a decir que a muchos de nosotros Dios tiene unos dones poderosos en nuestra vida y no se han desarrollado porque el fruto del Espíritu Santo no se ha desarrollado como debe ser. Imagínate tú con un don poderoso de sanidad, que nadie se te pueda acercar a hablarte, que no tengas paciencia. Necesitamos que los dones y el fruto estén alineados. Por eso en Primera de Corintios, allí cuando está hablando del fruto y hablando de los dones, comienza a hablar de algo que es en Primera de Corintios capítulo 1 y habla: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tengo profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Porque los talentos y los dones tienen que ir de la mano, tiene que ir con tu carácter muy ligados. Los dones y el fruto necesitan estar trabajando unidos, porque uno sin el otro trabajaríamos a media marcha. Los dones edifican la iglesia, nos edificamos mutuamente, y el fruto te edifica a ti. Qué extraordinario eso. El fruto te va edificando a ti, pero los dones edifican la iglesia. Sí, hoy estamos haciendo iglesia. Entonces tú llegas hoy y alguien se te acerca porque sintió una palabra de Dios y te da una palabra y te edificaste, ¿sabes? Y así es que se edifica el cuerpo de Cristo. Alguien oró por ti, alguien te abrazó, alguien te dio una palabra que estaba en la Biblia, y mutuamente nos vamos edificando. Gloria al Señor por eso. Dios es tan perfecto, tan glorioso y tan hermoso, de dejarnos al Espíritu Santo, a ese gran consolador, a Dios mismo dentro de ti, para que puedas ser edificado, para que tú puedas ser edificado y para que tú también puedas edificar la iglesia. Entonces el fruto del Espíritu Santo nos edifica a nosotros, a ti personalmente. Es un trabajo personalmente contigo. Y yo sé que el domingo pasado tal vez te cuestionaste y evaluaste tu vida y dijiste:
tengo que trabajar en esto, voy a dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi orgullo, en mi paciencia, en mi fe, en mi carácter. Y es muy importante. Pero ahora el Señor en esta mañana quiere llevarte a que te inspires, a que sepas que tú puedes ayudar a la iglesia, que tú puedes edificar a la iglesia con los dones que están en ti. También quiero definir algo en esta mañana. Definamos qué es un don y un talento, porque a veces nos confundimos. Si alguien está tocando un instrumento, qué don tan hermoso que Dios te dio. Es un talento. Ahora, talentos son las habilidades que tenemos que vienen con nuestro nacimiento, en nuestros genes dados por Dios Padre. Personas que tienen habilidades para ¿qué? La música, la pintura, el deporte, para muchas cosas. Nos quedaríamos toda la mañana mencionando las habilidades que vienen dentro de nuestros genes, que las tenemos allí, que solo necesitamos algunas instrucciones para ser tan buenos en eso. ¿Alguien tiene talentos en este lugar? 1, 2, 3. Todos tenemos talentos. Talentos para escribir rápido sin ver, talentos para analizar problemas tan rápidamente, talentos para hablar en público, talentos para hacer unos ensayos súper poderosos, talentos para la poesía, cuando otros tal vez no tienen talento ni para escribir la primera frase. Talentos que vienen allí, habilidades que Dios nos regaló, que vienen en nuestros genes. Pero los dones son dados por el Espíritu Santo y son dados al creyente después de que el Espíritu Santo ha venido a morar en él. Después de que tu conversión comienza a tener un proceso y esos dones comienzan a tener un desarrollo en nuestra vida. Si tienes el don de sanidad, como lo decía ahora, y nunca oras por nadie, pues nunca vas a llevar a desarrollar ese don que tienes. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos algunos dones? ¿Cómo nos damos cuenta? Sabes, nunca, tampoco voy a decir nunca, porque Dios lo puede hacer. Pero la única manera de tú saber que tienes dones es colectivamente. Tal vez estás al frente de algunas personas y Dios te pone en tu corazón: ora por esa persona. Ay, qué miedo, Señor. Atrévete a orar por esa persona y te vas a dar cuenta que Dios comienza a usarte. Ve, ayer oraste por mí, se me quitó inmediatamente ese dolor de cabeza. Dios te va a ir dirigiendo hacia los dones que tú tienes. Gloria al Señor. ¿Sabes? El talento le sirve a la humanidad en general, sean cristianos o no sean cristianos. Y los dones fueron creados para la iglesia. Es la razón fundamental para el crecimiento de la iglesia. El talento puede ser usado por alguien que conoce o no a Dios y le puede traer gloria al hombre y fama al hombre. Hay muchos que han sido muy talentosos y conocemos talentosos en la televisión, que esos talentos lo han llevado muy alto. Futbolistas muy reconocidos, deportistas muy reconocidos, pintores muy reconocidos, actores muy reconocidos, porque su talento los ha llevado a que puedan ser reconocidos, fama. Pero el don es usado, lo contrario en los talentos, es usado para la gloria de Dios. Él es quien se lleva todos los aplausos, porque es el don, es el poder de Dios evidenciado a través de nuestras vidas. Y si Él no obra, nosotros no lo podemos hacer, pero Dios a través de ti. Gloria al Señor por eso. Y ese era el sueño de Dios, el sueño de Jesús. Os conviene que me vaya para que Él les envíe otro consolador. Pero no solo se quedó cuidándoles, no solo se quedó consolándoles, te quiere equipar a ti. A mí, dele un aplauso al Señor por eso. Dele fuerte ese aplauso al Señor.
Y la palabra de Dios dice que Él da como quiere. Pastor, pero si me dio uno, ¿qué voy a hacer? Sabes que la palabra de Dios también dice que deseemos ardientemente los mejores dones que tú puedas pedir. Que tú digas: Señor, yo anhelo este don, este otro don, este otro don. ¿Sabes? Dios se lo puede dar, pero hay que anhelar los mejores dones. 1 Corintios 12, Biblia de las Américas, dice, versículo 31: mas desead ardientemente los mejores dones. Necesitamos orar en esa dirección también como iglesia, en desear los mejores dones. Es interesante ver que de acuerdo a su función los dones pueden unirse en tres grupos, y yo creo que hoy alcanzamos a hablar de tres. Dones que pueden unirse en tres grupos: dones de revelación, de poder e inspiración. Los dones de revelación capacitan para saber. Estos dones nos van a capacitar para saber. Son los primeros que podemos encontrar. Y encontramos, número uno, que Dios nos puede dar el don de palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Y la palabra en griego significa logos, que significa lo profundo de la inteligencia y el conocimiento de diversas materias o cosas humanas y divinas. ¿Cómo así, pastor? Palabra de sabiduría es saber qué decir y hacer en el momento exacto. ¿Alguien lo necesita en esta mañana? ¿Alguien necesita ese don? Es saber qué decir y hacer en el momento exacto. Eso es palabra de sabiduría. Estabas creyendo como una sabiduría como la de Salomón, eso fue palabra de sabiduría cuando llegó esta mujer y tuvo que tener una decisión allí, y habían dos mujeres en ese momento que decían que su bebé era de ella. Uno se había muerto en la noche, pero esta mujer aprovechó que mientras su madre estaba durmiendo, se lo quitó de sus brazos, dijo: este es mío. Cuando se levantó su mamá, reconoció que ese no era su bebé, y fueron y llevaron ese caso donde Salomón. Y Salomón estaba allí. En este caso, ¿qué hacer en este momento? Salomón necesitaba saber qué decir y hacer en este momento exacto. Era en el momento exacto. ¿Qué harías tú? ¿A quién le darías ese bebé? No se usaban pruebas de ADN en ese lugar, no habían fotos. Era un bebé. Era la palabra de esta con la de esta. Pero en la sabiduría que Dios le da a Salomón, dice que él manda a traer su espada y dice: tráeme la espada, présteme en el bebé, vamos a partir este bebé a la mitad y cada una llévese su pedazo. Inmediatamente una de las mujeres dijo: divídanlo. Pero la otra exclamó y dijo: no, Señor, prefiero que él ya tenga este bebé y que esté vivo. Inmediatamente el rey Salomón le dice: entréguenle el bebé a su verdadera madre. Y él supo en ese momento que una madre nunca va a permitir que su bebé sea partido en dos. La sabiduría que Dios le había dado a este rey, impresionante. La palabra de sabiduría es la que nosotros necesitamos. Saber decir y hacer en el momento exacto. Es cuando Dios te dice qué decir en el momento exacto. Yo muchas veces lo he necesitado. Yo sé que tú lo necesitas en tu matrimonio. Necesitas palabra de sabiduría para saber qué decir en el momento exacto. Porque a veces no tenemos sabiduría y la embarramos cuando hablamos. ¿Alguien aquí la embarra cuando habla? Pidan ese don, por favor. Necesitamos tener palabra de sabiduría, ese don poderoso de parte del Señor. Muchas veces yo no sé qué decir, pero llega ese don de palabra de sabiduría que yo después digo: tenaz lo que dije, no, eso lo voy a aplicar. Qué cosa tan impresionante. Yo soy el primer aconsejado, pero es la palabra de sabiduría.
Dice Mateo 17:27 así. Miren tan impresionante Jesús moviéndose en el don de sabiduría. Recuerden que el don de sabiduría es saber qué decir y hacer en el momento exacto. No es de orar, no es espere media hora, es qué hacer y decir en el momento exacto. Dice la palabra en el versículo 27, el contexto de esta historia es que se encontraba Jesús con sus apóstoles y alguien le preguntó, maestro, ¿es bueno pagar los impuestos? Y estaban esperando la respuesta de Jesús para encarcelarlo. Y le preguntó a alguien, présteme una moneda. ¿Quién está en la cara de esta moneda? Y todos, el César. Y Jesús dice, entonces al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra de sabiduría! Porque dejó a los contractores ahí, a los que lo querían apresar ahí y a los que tenían el control de la ley, también los dejó ahí, con esa palabra de sabiduría tan impresionante. ¿Cuántas veces tú has llegado a un problema en tu casa o en algún lado y Dios te usa con una palabra de sabiduría en el momento preciso que calma los ánimos de todas las personas que están allí? Es una palabra de sabiduría y Dios te usó con una palabra de sabiduría. Sin embargo, en el versículo 27 vemos otra palabra de sabiduría. Dice, sin embargo, para no ofenderles, le dijo a su discípulo, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Palabra de sabiduría para saber qué decir y hacer en el momento exacto. Necesitamos ese don de palabra de sabiduría. ¿Cuántos anhelan ese don? Yo lo anhelo, porque cuántas veces decimos ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Cuando yo estoy en esos encrucijadas, le oro al Señor y Él nos da el qué hacer. Jesús supo decir qué hacer en el momento justo. ¿Sabes cuándo es empleada la palabra de sabiduría? Cuando tú das un consejo guiado por el Espíritu Santo. Necesitas una palabra certera para el tiempo y el momento y qué decir. Pero en medio de ese consejo está la palabra de sabiduría y Dios te usa por medio de ese don tan poderoso para dar una palabra de sabiduría. Ojo, en medio de esta palabra de sabiduría, uno nunca debe oír lo que quiere, sino lo que debe. Porque muchas veces nosotros buscamos consejeros y buscamos la persona que nosotros queremos que nos diga lo que queremos escuchar, no la voz de Dios. Necesitas escuchar la voz de Dios y muchas veces no vas a oír lo que quieres oír. Yo no sé si te ha pasado y vas donde alguien, donde un líder y te pides un consejo y sales peinado de ese consejo. No te gustó mucho ese consejo y vas donde otro líder y te medio gustó, pero vas donde otro y te dice ay, qué pecado, pobrecito. No es que usted es muy teso. Te soba la chaqueta y te dice lo que querías escuchar y la respuesta tuya, este líder sí es el más teso. De pronto no era el más teso, de pronto tal vez era el que menos estaba conectado con Dios. Porque sabes, cuando eres guiado por el Espíritu, tal vez nunca vas a oír lo que tú quieres, sino lo que debes oír. Y a veces Dios trae dirección para tu vida. Así que cuando estás orando al Señor y buscando de un consejo, tal vez vas a encontrar una respuesta que no quieres. Pastor, es que no sé por qué me va mal en mis finanzas, pastor. Y estás tal vez obedeciendo la palabra y estás allí
pero tú tal vez en ese consejo le dices: no, es que yo no sé, no me alcanza el sueldo, las finanzas están mal. Eso es el diablo, pastor. Y tal vez todos se lo estamos echando al diablo cuando nadie te mandó a meterte en 5 créditos. Y estás metido en tantos créditos que golpearon tu finanza y las desbordaron. No fue culpa del diablo, fue culpa tuya, que no tenías mayordomía en tu vida para hacer las cosas correctas. Tenemos que también tener un equilibrio en esto. ¿Sabes? Todos necesitamos este don para saber qué decir y qué no decir en momentos trascendentales en nuestra vida. Yo anhelo ese don en mi vida. ¿Cuántos anhelan ese don en su vida? ¿Sabes? Eso es lo hermoso de la palabra del Señor y de la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no está allí simplemente para decirte: ay, ánimo, tú puedes, tan lindo. Vas a sentir un corrientazo, ahí está, ahí está. El Espíritu Santo es más que emociones. El Espíritu Santo quiere capacitar tu vida para que no andemos, como dice la palabra de Dios, como ídolos mudos y ciegos. ¿Recuerdan esa palabra al principio? Que decía, quiero volver a leer esto. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, y cuando habla de gentiles, es gentiles que no conocían a Cristo, se os extraviaban llevándoos como se os llevan a los ídolos mudos. A los ídolos mudos se les lleva para cualquier lugar, se les pone en cualquier lugar. Si tú los pones en una mesa, se quedan en esa mesa y ahí no se van a mover. Cuando no tenemos los dones del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo, te van a mover de la misma manera. Te vas a ir para cualquier lugar buscando una respuesta. Pero cuando estás equipado con los dones del Espíritu Santo, ya tú no te vas a estar moviendo de aquí para allá. Ya tú vas a saber qué te dice el Espíritu Santo acerca de esto. En Hechos, me gusta Hechos, porque Hechos, cualquier decisión que tenía que ver con sus vidas, con su trabajo, con sus familias, siempre la pasaban por la dirección del Espíritu Santo. Yo quiero preguntarte en esta mañana: cuando vas a hacer un negocio, lo primero que haces es orar para pedir guianza por el Espíritu Santo, o simplemente tú dices: yo voy en fe, para las que sea voy en fe, doy el paso. Así no funcionan las cosas. Invítalo antes, porque lo que hacemos es, después de que tal vez nos golpeamos contra el piso o nos estrellamos en un negocio o en cualquier cosa, le decimos: Señor, pero ¿qué pasó? Y si pudieras escuchar, Él te hubiera dicho: ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no me invitaste a estar contigo, a ser dirigido por ti? Tú y yo necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Número 2, el don de palabra de ciencia o de conocimiento. Y este es poderoso. El primero, ¿cuál era? Palabra de sabiduría. ¿Y qué es palabra de sabiduría? Es saber decir y hacer en el momento exacto. Es cuando Dios te dice qué hacer en el momento exacto. Pero palabra de ciencia o de conocimiento se deriva de la palabra gnosis, gnosis, que significa búsqueda, conocimiento de la verdad espiritual. Palabra de ciencia o de conocimiento. Cuando el cristiano tiene este don, el Espíritu Santo le permite tener el conocimiento de eventos presentes o pasados de una persona o alguna situación. Él se mueve a través de ti para hacerte conocer eventos presentes de una persona o de su pasado, de algún asunto. Y no para chismosear, no para eso, sino para que la persona pueda entender que Dios está hablando
en el momento justo. Recuerdo que creo que hace como 8 años, estábamos en una panadería y mientras yo estaba comprando como unos panes o algo, Dios le habla a la pastora y le dice: mira, la condición de esta mujer que está al lado, había en ese entonces una papelería, y le dice: esta mujer le pasó esto, perdió su hijo, esto. Y recuerdo que ella le dijo: ay, qué pesar, voy a orar. Y después me subí inmediatamente al carro después y arrancamos. Y ella oyó la voz del Espíritu Santo que le dijo: ¿y vos crees que te dije simplemente para contarte? Era para que fueras, oraras por ella, la abrazaras. Para eso son los dones. Los dones no son para, ay, ¿cómo así? ¿Qué cosa con eso? No. El cristiano que tiene este don le permite tener el conocimiento de eventos presentes o pasados de una persona o algún asunto. Y este don lo vemos funcionando cuando Jesús le habla a la mujer samaritana por los maridos que había tenido 5, pero el que tenía ahora no era su marido. Y Jesús le dice a esta mujer: mujer, ve por tu marido. Y la mujer samaritana le dice: Señor, no tengo marido. Y ella le dice: muy bien has dicho, no tienes marido, porque con el que estás no es tu marido. Has tenido tantos maridos, pero el que tienes ahora no es. Es muy impresionante. Juan capítulo 4, 16 dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, o sea el 6º, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquí quiero abrir un paréntesis, porque los dones son para transformar, para animar, para liberar, no para avergonzar. Y en la actualidad vemos que hay muchos dones siendo usados de una forma mal, para avergonzar. Dios no avergüenza a nadie. Dios nunca va a avergonzar a nadie. Ni te van a parar: venga, parémoslo aquí, es que este hizo esto. Nunca Dios va a hacer esto. Y sabes que en la palabra de Dios encontramos que esta mujer fue tan ministrada, impactada por este don. Cuando Dios le habló a través de este don, Jesús le habló a través de este don, esta mujer quedó tan impactada que su vida fue cambiada, que no se quedó solo en la condición de que sí, Señor, mire, esto es. No, yo quiero llevarte a beber del agua que nunca más vas a tener sed. Y esta mujer fue tan transformada por lo que Jesús habló, que sabes, fue la primera evangelista de Dios, de Jesús, y que llevó a conocer la verdad a todo ese pueblo de Samaria. Y Jesús se quedó por 3 días allí hablando. Gloria al Señor. Porque cuando tú te mueves a través de un don, sabes, Dios va a edificar a la otra persona. La otra persona va a quedar súper edificada. También cuando relató la vida de Natanael, Juan capítulo 1 versículo 47, 48, está Natanael en este momento. Dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El don allí en acción de palabra de ciencia o conocimiento. Antes de que llegara, Dios lo había visto. Sabía que su fe no era fingida, sabía quién era. Sabes, es actuando el don. Pero tú me puedes decir en esta mañana: pastor, es que era Jesús. Es que era Jesús. En Hechos capítulo 5 versículo 1 al 11 puedes encontrar la historia de Ananías y Zafira, cuando Pedro los reprendió porque Ananías y Zafira se pusieron a prometer cosas que no iban a cumplir. Y se pusieron a prometer que iban a vender una heredad y la iban a regalar a la iglesia.
¿Quién prometió esto? Ananías y Zafira. Pero Ananías y Zafira hicieron la doble. Vendieron la heredad por más precio y se embolsillaron una parte de lo que habían prometido al Señor. Y llegaron donde los ancianos, llegaron donde Pedro y le dijeron: vea, aquí está lo que prometimos. Y Pedro se levanta y dice: ¿por qué quieres robar? ¿Por qué quieren robar? ¿Por qué hay esa deshonestidad en sus corazones? Y todo sale a la luz en ese momento, gracias a esa palabra de ciencia y de conocimiento. ¿A cuántos les gustaría tener ese don de palabra de ciencia y conocimiento, de momentos en nuestra vida, de conocer qué persona está delante de ti, si te está mintiendo, si no te está mintiendo, si viene con la doble para ti, si tal vez te está adulando pero después te va a apuñalar por la espalda? ¿Cuántos desean ese don de conocimiento? Gloria al Señor. Necesitamos ese don de palabra de ciencia y conocimiento. Sabes que había un pueblo en la antigüedad que tenían todos este don, que eran entendidos en los tiempos. El pueblo de Isaacar, toda una tribu. Y antes de ir a la lucha, Isaacar tenía que estar al frente orando para ir a la guerra. Y el pueblo y esta tribu de Isaacar, cuando iban a pelear, sabes, esta tribu era la que levantaba la voz y decía: no es tiempo de hacer esto, es tiempo de hacer esto, es tiempo de hacer esto, es tiempo de ir a la guerra en este lugar. Entendidos en los tiempos. Gloria al Señor. Necesitamos ser entendidos en los tiempos. Dones que necesitamos como iglesia, dones que necesitamos ser activos, que tú puedas tener esos dones activos en tu vida. Que tú no andes como un ídolo ciego y mudo, solo palpando y a lo que venga. Sabes que esas oraciones con Dios no funcionan mucho. Señor, yo voy a lo que tú quieras. No, Dios quiere que sepas que viene. Dios quiere que sepas con quién estás andando. Dios quiere que sepas quién está a tu lado también. Dios quiere capacitarte y equiparte con estos dones. Y el tercer don de esta mañana es discernimiento de espíritus. Y esto viene de la palabra discernir griega, que es daikrisis, que quiere decir distinción, discriminación clara. El Espíritu Santo nos regala este don para poder distinguir la procedencia de algo. Puede ser un espíritu, un ambiente espiritual o algo similar, para saber si proviene de Dios o del enemigo y reprender en el nombre del Señor. Discernimiento de espíritu. ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando con X o Y persona? Hay conductas que no son de espíritus. Tenemos que ser sobrios en esto y no como llegó alguna vez la iglesia, o hay en lugares que todo es un espíritu. Se mueve ese ventilador, un espíritu. Ese cuadro, ahí hay un espíritu detrás. Llegaste, te dormiste en la iglesia, un espíritu de sueño tiene. Pero nadie sabe que estaba trasnochado el día antes, que no pudo dormir, pero ahí hay un espíritu. Y todo lo volvemos así. Todo lo volvemos así. Necesitamos discernimiento para saber si es natural o humano. Hay conductas que no son espirituales, sino que son desenfrenos de la vida. Pastor, es que mi matrimonio, hay un ataque espiritual tan grande, está lleno de espíritus, Señor. Pero se le olvida que él está en caminos por allá en otro lugar con otra mujer y ya echándole la culpa a un espíritu aquí, como tiene esa familia. Porque hay cosas humanas, pero también hay cosas espirituales. Necesitamos discernir las conductas. Veamos algunas características de este don. Número 1, en discernimiento de espíritu,
una de las características es que puedes distinguir si eso está siendo influenciado por el enemigo o por lo natural. Lucas capítulo 4 versículo 38-39 dice así: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Mire lo que hizo Jesús. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, tomó autoridad sobre la fiebre, la reprendió y ésta abandonó el cuerpo de la mujer. Impresionante, impresionante. Había algo espiritual en la suegra de Pedro y hubo que orar de la siguiente manera: reprender a la enfermedad, y salió. Te pregunto, ¿ustedes creen que esta rodilla hay que reprenderla o hay que orar por sanidad? Hay que orar por sanidad, porque no es un espíritu que hay ahí, sino que el pastor estaba bajando una falda y se le tronchó ese pie así y yo no sé qué le pasó, lo tiene ahí frenado. Hay que orar por sanidad. Pero no puedes venir en esta mañana: yo reprendo ese demonio en esa rodilla en el nombre de Cristo Jesús. No. Si tienes una gastritis porque no te alimentas bien a horas, porque desayunas y comes por la noche y así, tienes una gastritis, demonio de gastritis en el nombre de Cristo. No. Hay algo físico que está atacando. Vamos a orar por sanidad. Pero yo he orado muchas veces reprendiendo la enfermedad, porque hay demonios que atormentan físicamente a las personas. Jesús reprendió la enfermedad y esta fiebre la abandonó. Necesitamos saber cuándo reprender y cuándo orar por sanidad. Necesitamos este don de discernimiento de espíritus. Al discernir el espíritu malo, habrá que tomar autoridad para reprenderlo. ¿Cuántas veces hay un miembro en tu familia que está alborotado y tú sabes que no es él? Y tienes que cambiar tu oración y comenzar a orar: Señor, aplácalo, Señor, toma el control. Porque tú sabes que no es él, sino lo que está influenciando en él. Necesitamos tener discernimiento de espíritu. Número 2, ver las intenciones del corazón de las personas. Hechos 16:16. Y quise traer esto con ejemplos. Hechos 16:16 dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Otros pueden decir: pero qué discernimiento que tiene esa muchacha. No, era un espíritu de adivinación. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo, Satanás, vino a hurtar, a matar y a destruir. Y todo lo que es del Espíritu Santo y de Dios quiere imitarlo y quiere engañarnos. Entonces allá afuera hay espíritus de adivinación que dicen: uy, ese don de Dios que tiene esa mujer. Pero no es un don, es un espíritu de adivinación en esa mujer, que está siendo manipulada por un demonio que hay en ella. Y esto le pasó a Pablo. Y les estaba diciendo cosas muy espirituales, y les estaba diciendo cosas muy tesas. Son hijos de Dios. Y tú puedes decir: wow, qué unción. No era de Dios, era un espíritu de adivinación que estaba en esta mujer. Pero el don de discernimiento de espíritu te da la facultad y la habilidad para saber esa persona qué está diciendo y qué no está diciendo. A mí me pasa algo. No dejen de hablar conmigo por lo que les voy a decir, por favor. Voy a acomodarme. Cuando yo hablo con las personas,
no todas las veces. Pero comienzan a hablar y a contarme muchas cosas, pero yo espiritualmente puedo ver cómo sale basura de su boca. Y cuando comienza a salir basura, digo, no me está hablando con la verdad. Me quedo callado. Pero yo sé que no me está diciendo la verdad, ni lo que me está diciendo no es verdad. Porque es el discernimiento de espíritu. Tal vez el discernimiento se puede mover diferente en ti. Tú no vas a ver cuando la persona habla sacando basura por su boca, sino Dios te va a decir, no está hablando lo que es. Dios se puede mover de muchas maneras. Poder con este discernimiento ver la intención de cada corazón. Pablo, por medio de este don, comprendió que provenía del enemigo y reprendió el espíritu. Y número 3, en ese don de discernimiento de espíritu, poder ver más allá de lo que otros ven. Marcos 9:25 dice: el Señor Jesús discernió el espíritu que atormentaba al hombre y lo reprendió, e inmediatamente el espíritu huyó de este hombre. Jesús hablaba a los espíritus, pero también a las personas. Cuando tú comienzas a leer los evangelios, te das cuenta que con la mujer que fue encontrada en un acto de adulterio, no le dijo espíritu vete, no, le dijo mujer, yo no te condeno, vete y no peques más. Porque él podía hablar a las personas, pero también reprendía cuando había que reprender. Eso es discernimiento de espíritu. Tal vez tú has cualificado mal a tu familia diciendo es que eso es un demonio, cuando no es un demonio. Tal vez tiene falta de amor, tal vez tiene un problema y no te has acercado y simplemente has juzgado. O tal vez estás orando en una dirección equivocada para alguien cuando hay una influencia demoníaca sobre esta persona. Necesitamos discernimiento de espíritu para nosotros saber quién está al frente de nosotros. ¿Cuántos aduladores nos llegan a tu vida? Que te dicen, usted es el más teso, usted es el más teso. Pero el discernimiento de espíritus nos muestra la intención aún de esta persona. ¿Cuántos necesitan este don? Qué cosa tan impresionante el equipamiento que Dios nos da a través de los dones. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que los dones son para algunas personas? Los dones son para ustedes, para la iglesia, para que no andemos como ciegos, mudos y sordos, para que podamos abrir los ojos, para poder ver la condición de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, para poder conocer la intención, el tiempo en el cual estamos viviendo. Los dones se hicieron para la iglesia. Los dones se hicieron para ustedes, no para un pastor, no para un líder. Los dones se hicieron para el cuerpo de Cristo, para que no andemos como ídolos mudos y ciegos, con una venda aquí tratando de andar, que no sabemos para dónde andar. Esta es la obra poderosa del Espíritu Santo que quiere obrar en ti, familia. Y Dios en este tiempo quiere que estés tan lleno de la presencia del Espíritu Santo y que Él pueda actuar en tu vida. Aquí hay dones poderosos de parte de Dios que necesitan ser desarrollados. En tu cuarto solo nunca vas a desarrollar un don. Necesita la colectividad de una familia en Cristo para que esos dones se comiencen a desarrollar. Necesitas estar en un grupo familiar. ¿Sabes dónde yo aprendí a predicar? En un grupo familiar. ¿Sabe dónde aprendí a orar? En un grupo familiar. El primer grupo familiar que tuve, regáleme, tengo 6 minutos todavía. El primer grupo familiar a la edad de 17 años. Yo, Señor, ¿qué hago aquí? La predicación duró 3 minutos. Leí esas 2, 3 hojas en 3 minutos. Y todos quedaron con dudas. No me pregunte. Después les aclaro todo. ¿Saben cuánto me costó orar?
Ustedes no saben cuánto me costó orar. ¿Qué le digo a esta persona al frente? ¿Por qué oro? Mi primera oración fue: Señor, bendícelo. El otro: Señor, guárdalo. Y abría un ojo a ver qué estaba pasando, seguía. Esas fueron mis primeras oraciones. ¿Saben cuáles fueron mis primeras ministraciones? Con una guitarra, cantando una canción por 20 minutos, la misma. No me sabía otra. Abría el ojo, seguía. Y así fue mi comienzo. Pero fomenté una necesidad espiritual. Y como di el paso en fe, mis oraciones comenzaron a cambiar. Ya mis oraciones fueron más profundas. Ya la predicación ya no duraba 3 minutos, sino 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Ya las oraciones no era: Señor, bendícelo. Generé una necesidad espiritual porque lo quería hacer y no tenía las herramientas, pero Él equipó mi vida de herramientas. Y ya las oraciones eran: Señor, sé que hay una tristeza por esto, ayúdalo en esta área. Comenzaron a cambiar las oraciones de una manera poderosa, porque hubo una necesidad de alguien que simplemente se lanzó para ser usado por Dios. Yo en esta mañana quiero inspirarlos a que se lancen a ser usados por Dios y que puedan desarrollar los dones. En tu grupo familiar donde tú estás, cuando todos estén orando, Dios va a poner en ti: ora por el que está al lado. Y tú vas a decir: yo no sé, porque me pasó. Que ore el que está orando. Pero el Espíritu Santo comienza a probarte. Y comienza a probarte como si te mandara con una llave, decir: hey, me llevas esa llave y me la colocas en este lugar. Y tú vas, tomas la llave y la colocas en ese lugar. Después te va a decir: te voy a encargar que lleves este paquete a este lugar. Y tú coges ese paquete y lo llevas a ese lugar. Pero después te estás volviendo tan confiable para el Espíritu Santo que te va a decir: te voy a dejar a cargo de esto. Y después miramos. Ya no te va a dar la llave, tal vez. Te va a dar la llave para que manejes un carro. Estoy hablando en el sentido espiritual. Cuando tú obedeces a la voz del Espíritu Santo, desde lo más pequeño, yo sé que ahí hay corazones en este lugar que Dios les ha hablado y les ha dicho que oren por una persona y no han orado. También les ha dicho que oren por sanidad por alguien y no lo han hecho. Pero es Dios dándote el primer paso de confianza para que desarrolles un don poderoso que tienes. Hoy puedes estar orando por un dolor de cabeza y mañana levantando un paralítico de una silla de rueda. Pero todo comienza de lo más pequeño a lo más grande. Porque si no eres capaz de obedecer en llevar la llave, ¿cómo vas a obedecer cuando te diga: ora por ese para que se levante? ¡Ah! Me dio un babeado. Quiero instarlos en esta mañana, familia, a que cuando oigan la voz del Espíritu Santo sean sensibles a su llamado. Todo comienza con una oración para alguien. Yo sé que muchos aquí Dios les ha hablado en la oficina, sí, y va a haber momentos en donde te vas a sentir tan ridículo. Y aprovecho porque hay un versículo en la palabra de Dios que dice que Dios no tomó la sabiduría humana del hombre para que el hombre se convirtiera a Cristo, sino que tomó la ridícula predicación de nosotros para que ellos pudieran convertirse. Wow. Esa ridícula predicación que sientes cuando hablas de Dios es la que Él tomó. Es la única manera para que las personas puedan llegar a los pies de Cristo. Te vas a sentir ridículo, pero cuando tú comiences a obedecer te vas a sentir
tan pleno en Dios. Señor, oré y no pasó nada. No es problema tuyo, pero obedeciste. Y déjame decirte que cada vez lo vas a hacer con más propiedad, y Dios va a comenzar a confiar en ti. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? ¿Alguien recuerda esa parábola? Dice, es una parábola acerca del reino de Dios, que Dios le entregó a uno un talento, a otro le entregó ¿cuántos? 5, y a otro 10. Pero el que tenía 10 los puso a trabajar. Wow, se movió en esto. Al que tenía 5 lo mismo, pero el que tenía 1 lo escondió, porque tuvo miedo y temor. Y puso palabras, porque es que él toma de lo que no ha sembrado. Y dice que cuando vino el Señor les dijo: ¿dónde están mis talentos? Y el que tenía lo multiplicó, el que tenía 5 lo multiplicó, pero llegó al que tenía 1 y dice: lo escondí porque tuve miedo. Y se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Los dones y talentos Dios nunca te los vas a quitar. Dios nunca te los va a quitar, porque dice la palabra que son irrevocables. Hay potencial en cada uno de nosotros, pero vas a dar cuenta de ese don. Vas a dar cuenta de esos dones delante de Dios. Y cuando estemos delante de Dios te va a decir: oiga, tú eras un teso sanando. Sí, yo te di ese don. Yo te di el don de conocimiento. Yo tenía ese don. Sí, tú tenías ese don de conocimiento, ese don de palabra, de sabiduría, de saber qué decir en el momento correcto y justo. Pero nunca lo desarrollaste, porque nunca hablaste. Lo que quiero inspirarles en esta mañana: se atrevan, porque los dones están en ustedes. Y la única manera es que en la comunidad, en medio de la comunidad, de un grupo pequeño, en la sala de tu casa, cuando estés rodeado con tu familia, que Dios te hable y te diga: ora por tu papá, y tú: no, otro menos él. Hazlo, y te vas a volver tan confiable para Dios que comenzará a darte cosas mayores. ¿Cuántos anhelan los dones? ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Wow. Yo amo al Espíritu Santo. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar en esta mañana. Cierra tus ojos allí donde estás. Gracias. Ahora entienden cuando el Señor dijo que no estarían solos. Y en verdad no estamos solos. Qué potencial tan grande tú y yo tenemos para arreglar nuestras familias, nuestra casa, nuestra vida, para hacer luz en medio de la oficina, el trabajo. Si el Espíritu Santo fluyera a la manera que Él quiere fluir en nuestra vida, seríamos una iglesia gloriosa, poderosa. Y es lo que el Señor en este año nos ha inquietado. Esto no es de un pastor ni de unos 4 líderes. Esto es de una iglesia que se mueve, que cree en la presencia del Espíritu Santo, que se quiere mover en los dones, que saben que Él está vivo. Por eso Jesús dijo lo siguiente: cosas mayores de las que yo hice, la harán ustedes. Tú necesitas conocer el Espíritu Santo. Conoces el fruto del Espíritu Santo, con el cual madura y te da carácter y creces interiormente. También necesitas conocerlo, cómo actúa hacia los demás, hacia tu familia, hacia tu iglesia. ¿Con quiénes? Con todos nosotros. Pastor, no soy perfecto. Yo no estoy hablando de perfecciones. Estoy hablando que Él se manifiesta a través de barro. Tú y yo somos barros. Se manifiesta a través de barro, de vasijas imperfectas de barro, como tú y como yo, que tienen miles de errores, pero le plació manifestarse de esta manera.
Levanta tus manos un momento al cielo y levanta tu oración y dile: Padre, úsame. Y ahí en tus casas, cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: úsame, Señor. Yo ya no quiero más un evangelio simplemente absorbiendo y no dando. Un evangelio que se estancó hace años. Yo quiero un evangelio, una vida activa en ti, los dones fluyendo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Los dones fluyendo, Señor, en medio de tu iglesia, en medio de los jóvenes que hay aquí, de los ancianos que hay aquí. Porque tú lo prometiste en Joel, Señor, que los ancianos soñarían, Señor, que los ancianos verían visiones, Señor, y que los jóvenes, Señor, soñarían sueños. Y es la manifestación de tu Espíritu Santo, no en una persona, en toda una comunidad y en toda una iglesia, Señor. Tal vez el Señor te está trayendo el Espíritu Santo en este momento problemas, situaciones, personas. Sí, por ellos necesitas orar. Sí, por eso necesitas orar. Señor, tal vez estabas orando: Señor, trae al pastor. Nunca voy a llegar allá, porque Dios no me ha dicho que haga eso. Te lo dijo a ti, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Es contigo que estoy hablando. Es contigo que me voy a mover. Estás en ambientes hostiles, porque allí te voy a mover. Allí te voy a usar. Tal vez estás pensando que te voy a usar con palabras. Te puedo usar con palabras, pero te puede usar con un abrazo, te puede usar con una tarjeta, un regalo, te puede usar con una oración direccionada hacia lo que se debe orar. Te puede usar de muchas formas. No lo podemos encasillar. Nunca lo encasilles. Pero habrá alguien aquí que quiere ser confiable para Dios. Habrá alguien aquí en esta mañana que quiere ser confiable para el Espíritu Santo. No lo entristezcas cuando te hables y simplemente te quedes callado. No lo entristezcas cuando te pida hacer algo y tú simplemente bajes tu rostro, porque es el primer paso que Él está utilizando para tener una relación contigo de confianza tan fuerte, para que te pueda decir: ve y haz cosas poderosas, y tú puedas responder a ese llamado de Dios. Padre, aquí estamos en esta mañana. Llena este lugar de tu presencia. Llena cada corazón. Hay tantos dones en esta mañana sin desarrollar, otros que no los conocen. Pero recuerda, la única manera de conocerlos es que tú comprendas que Dios nos hizo en comunidad, que los dones se hicieron para edificar a otros que están a tu lado. Mientras tú oras solo en tu casa, los dones no se van a activar. Pero cuando tú determinas ir a un grupo familiar, cuando tú determinas llegar a este lugar en esta mañana, y cuando tú determinas abrirte para Dios y decirle: aquí estoy, Señor, úsame, Dios va a comenzar a usarte dentro de la iglesia, afuera de la iglesia. Yo no sé a cuántos predicadores les estoy hablando, a cuántos profetas, maestros, cuántos hombres de Dios que Dios los va a utilizar en una manera tan poderosa. Pero es el tiempo, familia, de desarrollar los dones. Espíritu Santo, te pido que tú abras sus mentes, sus ojos, sus corazones y los llenes de ti, Señor. Padre,
Padre, es extraordinario la forma como tú usabas los apóstoles, como tú usabas a tu Hijo Jesús y como tú usas hombres en esta actualidad, Señor. Yo te pido, Señor, porque no es para unos cuantos, es para tu iglesia, que se activen los dones en esta mañana, que se activen cada don, Señor Jesús, que a la medida que vamos desarrollando estos dones se comiencen a activar de acuerdo, Señor, a la capacidad que tú les diste, Señor. Dones de sanidades, dones de milagros, dones de sabiduría, de ciencia, dones, Señor, regalos, los cuales tú has equipado a todos, no a unos, a todos, Señor. ¿Qué tal si levantas tus manos y repites esta oración conmigo en esta mañana? Señor, dilo así fuerte: Señor, gracias por los dones que tú me diste. Gracias por los dones que están en mí. Ayúdame a desarrollarlos. Ayúdame a ser sensible. Ayúdame, Señor Jesús, a ser confiable cuando tú hables. Gracias, mi Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Padre, llévanos en paz, en bendición a nuestras casas, Señor Jesús. Que esta semana, esta palabra, Señor, dé fruto en gran manera, mi Jesús. Amén, amén. Familia, un abrazo desde aquí. No puedo ir hasta la puerta. Dios me los bendiga. Les amo. Dios me los guarde. Un abrazo.